Qué bueno cantar acerca de la creación, pero también de la redención. Y es que aquí nos congrega no solo el saber que Dios es nuestro creador, en lo que se juntan en alabanza las criaturas, todas las criaturas. Los pájaros que cantan con nosotros, es bonito escucharlos los domingos ahí cantando. Pero sobre todo a nosotros nos congrega la salvación, la redención, lo que es particular para los seres humanos y específicamente para la iglesia, para aquellos que son el pueblo de Cristo. Cantar acerca de Dios como nuestro Redentor, eso nos debe llenar de gozo. No podemos cantar esto de una manera desinteresada, sino con todo nuestro corazón. Incluso cuando la Biblia presenta el juicio divino, el contexto de ese juicio es la salvación, la redención. En otras palabras, lo que para unos es juicio, para el pueblo de Dios es salvación. Y quiero que meditemos en esta mañana, para luego tomar los elementos de la Santa Cena, en Génesis capítulo 8, versículos 13 al 22. El relato de lo que sucede después del diluvio, del juicio universal que Dios envió sobre un mundo que se había corrompido totalmente. Un mundo que lo único que debía recibir de parte de Dios era condenación. Pero también el hecho de que Dios decide salvar por gracia a una familia particular y limpiar la tierra. En otras palabras, a través del juicio, entonces entregarle a Noé y su familia una tierra limpia, una tierra donde Dios había ejercido su juicio, pero para purificación. Leamos entonces este texto de Génesis 8, 13 al 22. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, esto contrasta con todo el relato que viene de Génesis 6. Aquí ahora Dios habla en estos términos. Versículo 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, 8 personas en total. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ya no es un lenguaje de juicio, ¿notan? Ya no es el lenguaje de Génesis 6 de raeré todo, destruiré todo. Ahora es un lenguaje de bendición, tomando las palabras de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, las palabras originales a la raza, fructifíquese, multiplíquese sobre la tierra. Versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Versículo 20, escuchen esto, y aquí está lo que quiero yo enfatizar en esta mañana, en el versículo 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿No les parece a ustedes interesantes que ahora que Dios envía la bendición de fructificar y multiplicarse, lo primero que hace Noé es ofrecer holocaustos? Es decir, mató animales. No sé ustedes, pero esto me choca un poquito en la mente. Me choca en un sentido. En el sentido de que acaban de pasar por una tragedia increíble donde Dios acabó con toda la raza humana a excepción de estos 8. Acabó con todos los animales a excepción de las parejas que entraron en el arca con Noé. Dios pasó un diluvio sobre toda la tierra, es decir, todo lo que encontramos de los capítulos 6 al 8 es un lenguaje de juicio y de muerte. Y lo que hace primero no es matar unos animales. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Bueno, yo creo que la razón primariamente es
que a través de estos animales están reconociendo que el juicio que Dios operó fue un juicio justo, totalmente justo, y que ellos nunca deberían olvidar ese juicio. Constantemente, entonces el pueblo de Dios va a estar sacrificando holocaustos a Dios, matando animales, para que recuerden lo serio que es el pecado y el juicio de Dios, que viene por causa del pecado. Pero no es solo eso, porque observen el versículo 21, y esta es la frase maravillosa y hermosa. Versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Qué maravilloso, ¿no le parece a usted? Miren, olor grato en el contexto del juicio. Olor grato en el contexto del diluvio universal que trajo toda esta catástrofe y toda esta muerte sobre la tierra. Olor grato en el contexto de los animales que Noé acaba de sacrificar. Es decir, pregúntese usted, ¿qué es lo que produjo olor grato en la presencia de Dios? Yo sé que usted tiene la respuesta, pero nos cuesta asimilarla, entenderla. ¿Sabe qué fue lo que produjo olor grato delante de Dios? La muerte. La muerte de estos animales, pero también entonces está reconociendo que el juicio que Dios operó produjo un olor grato en él. Y por supuesto, la salvación de la cual ahora puede disfrutar Noé y su familia. Pero entonces esto significa que hay un reconocimiento implícito de Noé acá. Si Noé está vivo, es solo por causa de la gracia de Dios. Como lo dice el capítulo 6, versículo 9. Halló gracia Noé a los ojos de Jehová. Noé, como cualquier otro ser humano, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, al igual que todos los seres humanos, merecían morir en el diluvio universal. Pero no murieron. No murieron. Ahora Noé ofrece unos sustitutos en su lugar, unos sacrificios, unos animales que se presentan delante de Dios como holocausto. Y eso produce olor grato delante de Dios. Entonces, esto también es un recordatorio de la gracia de Dios sobre la vida de Noé. Otros murieron, pero Noé y su familia no murieron. Insisto, la razón por la cual no murieron fue la gracia de Dios, única y exclusivamente. Continúa diciendo el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Y mire que el contexto es el juicio, precisamente. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La conclusión de Dios, ¿notan acá? Todo hombre se corrompió desde la matriz, como dice David. Sí, incluso Noé. Porque el protagonista de esta historia no es Noé. El protagonista de esta historia es Dios con su gracia, en el contexto del juicio que operó sobre la tierra. Dios dice, el corazón del hombre es incorregible. Es que incluso el de Noé, porque bueno, no vamos a avanzar allá, pero usted sabe muy bien lo que pasa en el capítulo 9, versículo 18. Noé se embriaga y los hijos de Noé pecan con Noé. O sea, ese texto está allá para recordarnos que Noé no fue escogido por Dios porque era el único hombre santo en su época. No, repito, otra vez, y esto tenemos que grabarlo en nuestra mente, fue un acto de la misericordia de Dios salvar a Noé. Así que Dios acá dice, no voy a volver a maldecir la tierra porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, ya no vuelvo a mandar el diluvio. Porque incluso el diluvio no corrigió a los seres humanos. Lo único que puede corregir a un ser humano es la gracia. El juicio lo alerta. El juicio debe ponerlo al tanto de qué tan grave es su pecado y cuál es la respuesta divina a ese pecado. Y repito, mis queridos hermanos, lo interesante de este pasaje es que dice que Dios en todo esto percibe olor grato. El juicio es olor grato para Dios,
en los que se pierden, pero el juicio es olor grato para Dios en los que se salvan. Porque cuando Dios ejecuta el juicio sobre esos hombres pecadores, condenándolos, entonces Dios es totalmente justo. Pero cuando Dios salva a Noé, lo hace no por Noé, sino únicamente por su gracia, entonces Dios es totalmente y lleno de gracia. Versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ese es un lenguaje de pacto que luego va a ser explicado en el capítulo 9. Aquí Dios está comprometiendo a nunca más mandar un juicio universal a través del agua. Y eso, otra vez, es un acto de la gracia de Dios. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, amén, y en los que se pierden, amén. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y dice el apóstol en el versículo 17, pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, tanto del juicio como de la gracia. Comienza Pablo en el versículo 15 diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿De quién está hablando Pablo ahí? ¿Quiénes somos olor grato? Bueno, de acuerdo al versículo 14 y todo el contexto que viene atrás, es el predicador del evangelio. Pablo como predicador del evangelio, los apóstoles como predicadores del evangelio, pero cada uno de los que se levantan a predicar el evangelio. Mira el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es Pablo como predicador del evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo acá que cada vez que se proclama el evangelio, Dios es glorificado. Hay olor grato delante de Dios. ¿Escucharon, queridos hermanos? No dije cada vez que se salva a alguien. Dije cada vez que se predica el evangelio. Ese es el punto de Pablo en el versículo 15. Es decir, hay una sola forma en la cual Dios no es glorificado. Cuando tú callas el evangelio. Cuando no proclamas el evangelio. Pero cuando proclamamos el evangelio, podemos estar seguros que Dios está siendo glorificado y hay olor grato delante de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, la explicación está en el texto 15 y en el texto 16. Miren cómo es eso. Pablo dice que el olor grato en Cristo es en los que se salvan y en los que se pierden. Alguien dijo, la única manera en que perdemos es no predicando el evangelio. Pero siempre que predicamos ganamos, siempre que predicamos el evangelio ganamos. Y Pablo lo está explicando acá. Ganamos porque alguien cree el evangelio, pero también ganamos porque alguien rechaza el evangelio. Si alguien cree el evangelio, eso es olor grato para Dios. Estamos llevando olor grato a la presencia de Dios. Y si alguien rechaza el evangelio, se pierde. A pesar de haberle comunicado la predicación del evangelio, entonces Dios también es glorificado. También somos olor grato para Dios. Y en el versículo 16 está la explicación muy concisa, claro que sí, pero escuche esto. A estos, o sea, a los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Qué sube a la presencia de Dios cuando alguien rechaza el evangelio de Cristo? Lo que sube, dice Pablo, es olor de muerte para muerte. Es decir, delante de Dios sube el olor del pecado del ser humano. Y la respuesta divina es una respuesta que glorifica a Dios, es su juicio. Ante el olor del pecado, Dios solo puede responder de una manera, muerte eterna. ¿Notan? Porque esa persona que está muerta en sus delitos y pecados, que ante la predicación del evangelio dice no a Cristo, entonces va a recibir de parte de Dios
Muerte. Muerte eterna, condenación eterna. Y Pablo dice que eso es olor grato para Dios en Cristo. O sea, Cristo es glorificado en la condenación de aquellos que rechazan el Evangelio, porque así se magnifica la santidad y la justicia de Dios. Ni pienses que le estás haciendo un favor a Dios cuando crees el Evangelio. No le estás haciendo un favor a Dios. Y por lo tanto, ni siquiera pienses que cuando rechazas el Evangelio, entonces Dios está ya llorando y triste y confundido. No, lo que está diciendo Pablo acá, y a la luz de lo que leímos allá en Génesis capítulo 8, Dios se glorifica en la condenación de aquellos que rechazan el Evangelio. Tú eres el que pierdes. Eres tú, no es Dios. Dios gana, siempre gana. Dios siempre es glorificado. No obstante, Pablo explica en el versículo 16 que a aquellos, o sea, a los que se salvan, a aquellos es olor de vida para vida. Y como dice Ezequiel, esta es la obra especial de Dios, la salvación. La obra extraña de Dios es la condenación, es obra de Dios, pero es obra extraña. ¿Qué pasa entonces con estos que se salvan? Cuando se predica el Evangelio y alguien cree el Evangelio, ese Evangelio sube delante de la presencia de Dios como olor grato. Dios es glorificado en la salvación de los hombres, porque este es un asunto de la gracia exclusiva de Dios. Es un asunto de la salvación en Cristo Jesús. Cuando alguien es salvo, en últimas, la gloria es solo para Cristo, porque Él es el Salvador de los hombres. En últimas, Cristo es el único que produce un olor agradable delante de Dios. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, cuando Cristo entregó su espíritu al Padre, ¿sabe qué dijo el Padre? Estoy totalmente satisfecho, estoy totalmente complacido por el sacrificio de mi Hijo. Y todo aquel entonces que se cobija bajo ese sacrificio perfecto en la cruz, tiene vida. Lo que Dios le proporciona es vida. Como en el caso de Noé, cuando levantó ese holocausto y hubo olor grato en la presencia de Dios. Olor grato por la salvación de la que ahora disfrutaba Noé junto con su familia. Es interesante que Pablo termine en el versículo 17 diciendo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si nosotros vamos a ser fieles a la predicación de la palabra, entonces vamos a proclamar tanto el juicio como la salvación. Vamos a proclamar que Dios es glorificado tanto en la condenación de los hombres como en la salvación de los hombres. Y no vamos a esconder estos hechos a aquellos que les predicamos. Porque esto no es inmisericordia. Esto es para glorificar a Dios, pero también para llamar a los hombres a la salvación. Porque el corazón del hombre es incorregible. Así que Dios juzga y condena para que finalmente otros sean salvos. Y en todo esto Dios es glorificado. Y cuando nosotros nos acercamos a los elementos de la Santa Cena, cuando nos acercamos a este pan y a este jugo de uva, estamos recordando entonces que Dios fue glorificado en la cruz de Cristo por salvación y por condenación. Porque la cruz es un anuncio tanto de condenación como de salvación. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, vemos qué tan serio es el pecado. Vemos la manera como Dios trata al pecador. Dios no puede pasar por alto el pecado. Ni siquiera, dice Pablo, perdonó a su Hijo cuando se hizo sacrificio por el pecado. Cuando Cristo cargaba en la cruz el pecado de su pueblo, ¿sabe qué hizo Dios? Castigó a su Hijo. Olor grato, ¿o no? Olor grato en el juicio. Dios siendo glorificado al castigar a su Hijo por los pecados de su pueblo.
Pero cuando vemos la cruz, vemos también un instrumento, o mejor, el único instrumento de salvación. Porque fue en la cruz donde Dios definitivamente solucionó el problema de la humanidad. Lo que ni usted ni yo podíamos pagar, lo pagó Cristo en la cruz. Y esa cruz entonces es olor grato delante de Dios para salvación. Todo aquel que mira al crucificado y ve allí en la cruz el pago perfecto por sus pecados, entonces ahora se constituye en olor de vida para vida, delante de la presencia de Dios. Así que hermanos, hoy Dios está agradado cuando participamos de esta Santa Cena. Delante del trono de Dios hoy sube olor grato por aquellos que podemos tomar de esta cena, disfrutando de la salvación que nos ha sido provista por Cristo Jesús. Pero también olor grato en aquellos que aunque hoy nos escuchan y están con nosotros aquí en esta cena, no participan de esta cena porque han rechazado el único sacrificio perfecto por los pecados. Ahí Dios es glorificado por la muerte, por la condenación de aquellos que han rechazado el único medio de salvación. Y por supuesto, para ellos, para aquellos que no pueden participar de esta cena porque no son parte del pueblo de Cristo, para ellos el mensaje es simple y sencillo. Es acude a Cristo. Acude a Cristo para el perdón de los pecados. Teniendo en cuenta que si no crees el Evangelio, Dios es glorificado en tu condenación. Y si crees el Evangelio, Dios es glorificado en tu salvación. Pero de todas maneras, como sea, Dios siempre va a ser glorificado.